Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen que estábamos ahí unos problemillas para ingresar, pero ya, por fin. Disculpen la tardanza. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado estas semanas? Hola. Algo tareadas, pero ahí vamos. Sí, ¿verdad? Bastante, bastante. Ya estamos en la recta final de este semestre. A ver, esperemos que a todos nos vaya bien y a todas. Vamos a dar un minutito más para ver si falta alguien que se conecte. Deberían ser 15. Un momento. Vamos a ver si ya vienen en el chat. Esteban está aquí. No. Andrés, Ana. Porque alguien como que no puede iniciar. ¿Alguno me puede subir el link ahí, aquí en el chat de la clase, porfi? Gracias, Alison. Y José Gabriel, gracias. Bueno, entonces les paso al profe y muchas gracias por la espera. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor, ¿todo bien? Buenas tardes, profe. Bien, vamos a ver si me comunican algún... Ya el otro día recuerdo que todos tenían el tema que van a investigar y eso es muy importante porque no se tienen que salir de ahí, ya saben que el tema les interesa y la mayoría escogieron temas de inmunología. No recuerdo si hubo algún tema fuera de la inmunología que alguien escogiera. Bueno, ahí los tenemos apuntados con doña Cintia. Sí, bueno, creo que también alguno o alguna escogió temas de psicología y psiquiatría, por ejemplo, la neurosis. Entonces, lo que se había sugerido es que leyeran, de acuerdo al tema que escogieron, algún resumen biográfico, no toda una biografía, ¿verdad? Porque eso es imposible. Habría eh, que indagar en bibliotecas y no estamos ahora para eso. Pero por lo menos datos biográficos de algunos grandes hitos, autores de hitos históricos en la evolución de la inmunología. Habíamos dicho desde Edward Jenner, el creador de la primera vacuna moderna. Ya hemos dicho que no es la primera en la historia porque miles de años antes de Cristo ya los egipcios tenían algunas que desgraciadamente pues nunca se ha podido, todo eso se perdió como la gran mayoría de los grandes avances de la civilización egipcia se perdieron, se volatilizaron en el tiempo. Pero se sabe por algunos indicios que habían avanzado bastante en biología, en ciencias médicas, eh, y luego pues esa sabiduría pasó a los griegos y que tenían vacunas basadas, ven ustedes qué curioso, basadas en el veneno de algunas víboras. Imagínense ustedes qué cosa más curiosa, uno de los venenos más mortíferos que existen, que son los que tienen las víboras, y los utilizaban. No se sabe en qué dosis y combinados de qué manera. O sea, una química que desgraciadamente se ha perdido.
y que me recuerda a mí, leí que hace algunos años en Argentina apareció un curandero que curaba el cáncer con veneno nada menos que de la serpiente de cascabel, que es uno de los venenos más activos que existen. Curar nada menos que el cáncer con un veneno mortífero, el problema que pues es asombroso, pero lo más pues, preocupante es que, bueno, el señor ya murió y como no tenía título universitario, se sabe que en casi todos los países, por no decir todos, la curandería está prohibida y entonces no pueden ejercer la medicina que ellos saben por intuición, por conocimientos de hierbas, por combinaciones que ellos hacen. Y eso, pues la fórmula de eso se la llevó el Señor a la tumba. Pero es interesante que lo mismo hacían miles de años atrás los egipcios. Desde el punto de vista moderno, fue Edward Jenner, y si alguien escogió el origen de las vacunas, no recuerdo si hay alguien que concretamente, yo creo que no, pero que, por ejemplo, de Metchnikov, creo que doña Cintia les propuso que leyeran algo. También yo les había dicho que podían investigar y debían investigar sobre Landsteiner. Land, con D, ¿verdad? Land, tierra, Steiner. Karl Landsteiner, que es pues uno de los más célebres inmunólogos de la historia, porque a él se debe la clasificación de los grupos sanguíneos, que se llama ABO, o sea, grupo A, B y O, que es el tipo de sangre universal porque sirve a diversas personas. Importantísimo para transfusiones, porque si a una persona le transfunden sangre de otro orden, pues sencillamente la matan, le producen un infarto masivo. Hay una reacción inmunológica mortal. Imagínense ustedes la importancia que tuvo, por supuesto, Premio Nobel de Ciencias Médicas con este gran descubrimiento. Aquí tengo entonces no sé si les sugerí el otro día, bueno, nació en 1870 y murió en 1943. Pero también eh, descubrió eso en compañía de otro investigador, Wiener, se escribe con doble V, Wiener. Descubrieron el antígeno RH, que es importantísimo porque ese factor inmunológico de nuestra sangre es en algunos casos en que los dos sean negativos, se produce una incompatibilidad en la sangre, nada menos que en los descendientes. Eso es fatal. Por lo que, pues yo lo que quiero es subrayar que Landsteiner, Karl, con K, Karl Landsteiner es uno de los más importantes. Pero claro, yo no les voy a sugerir que ustedes hagan una reseña bibliográfica de todos los autores. Bueno, si pudieran un resumencillo, pues sí, pero cada uno se dedicó a un determinado tema y algo, eso sí, algún hito que esté relacionado con el tema que escogió, o puede ser que escogiera un autor definido y entonces su resumen del trabajo de guía, pues podría consistir simplemente en eso, unos datos biográficos del autor y una explicación de a qué se debe la importancia histórica que tiene ese autor, cuáles fueron sus descubrimientos. También yo les había mencionado a Ehrlich, bueno, Robert Koch, que la gran importancia que tiene Robert Koch sobre todo es porque fue el que descubrió el bacilo, que se conoce con el apellido del
del descubridor, bacilo de Koch, se escribe con K, de la tuberculosis. Y a propósito de esto, creo haberles dicho que la tuberculosis posteriormente se ha descubierto como producida no solo por ese bacilo, al que ya se combate desde hace muchísimos años en la época de los antibióticos, sino por otros microorganismos que han empezado a producir la misma enfermedad, la tuberculosis. Y problemas que han surgido, también alguien podría investigar un poquito, ¿verdad? O, a qué se debe, o una opinión, o alguna entrevista a alguien que les dé una opinión sobre esto de que en las últimas generaciones, o sea, en el desarrollo de la época en que estamos nosotros ahora, que es la edad, podríamos decir, de los antibióticos, desde el descubrimiento de la penicilina por Fleming, Alexander Fleming, ha habido una gran evolución. Todo esto, la inmunología hasta el día de hoy, que es pues un tema que por eso yo les propuse a ustedes, que estudiaran algún aspecto de la actualidad. Generalmente propongo un estudio sobre los tratamientos del SIDA. Ahora, pues está en juego ni siquiera el SIDA porque la humanidad se ha olvidado del SIDA por la amenaza del coronavirus, que desplazó la importancia del SIDA, pero ahí sigue el problema. Porque el estudio sobre, y esto pues es un reto que tiene la humanidad en la actualidad, el estudio sobre estos virus va con toda seguridad a fortalecer a las ciencias médicas para el futuro, que se presenta un poco oscuro con esto de otros virus que pueden aparecer. Y pues investigar un poquito sobre lo que se está haciendo en cuanto a vacunas genéticas, porque las vacunas del futuro tendrán que ser fundamentalmente genéticas. Hemos mencionado también como les dije, a Paul Ehrlich, que fue el que inició, es el fundador, Ehrlich es el fundador de la quimioterapia, que ha sido de gran utilidad, un gran avance, pero les anuncio que en la actualidad hay una cierta, hasta donde he leído, hay una cierta tendencia a eliminar la quimioterapia y que se usa para el tratamiento del cáncer. Hay dos tratamientos ahora de elección, que se dice, que es este de la quimioterapia, que tiene el problema de que es una grave intoxicación la que se le produce al enfermo. O sea, es un arma de dos filos. Deja casi moribundo al enfermo por envenenamiento. Y que me recuerda lo que he leído que ocurría en el siglo XIX con enfermedades como la sífilis o enfermedades de la piel, que eran tratamientos de vida o muerte. El Salvarsan, por ejemplo, que se utilizó en el siglo XIX para curar la sífilis, inspiró irónicamente, cruelmente, a un médico que dijo, bueno, muere porque se moría la gran mayoría con ese tratamiento. Y hubo un médico que dijo, bueno, ellos mueren curados. Imagínense ustedes, es un chiste macabro, ¿no? Que morían curados. Y las enfermedades de la piel, imagínense que le digan a uno, bueno, usted se va a curar de lo que tiene. Va a morir, pero se va a ir al infinito, a tutearse con Dios, el Dios en que usted cree, curado. No se queje. ¿Qué piensa usted? Porque este tratamiento de la quimioterapia y las radiaciones
Son fatales los dos. Sobre todo el lugar donde donde aplican las radiaciones. Y si a una persona le aplican las radiaciones y la quimioterapia la dejan moribunda, y según donde le hayan aplicado la radiación, se le produce una hinchazón. Si es, por ejemplo, en el esófago, por alguna irritación que tenga en el esófago, o suponen que tiene un tumor, yo conozco un caso de que le aplicaron bestialmente la irradiación en el esófago y ya después la persona no podía tragar, le hicieron una radiografía y aparecía una sombra y interpretaron esa sombra como la expansión del tumor que habían supuesto, que luego se comprobó que no lo había tenido. Y no era expansión del tumor. Esa sombra que aparecía en la radiografía era sencillamente la hinchazón que le produjeron en el tubo digestivo las radiaciones. Entonces lo operaron ya para que se muriera. Quiere decir que la medicina todavía en el día de hoy, con los grandes avances que tiene, siguen recurriendo a tratamientos de vida o muerte. Claro que a favor de eso, pues está una realidad que no se puede negar, es que algunas personas, conozco también el caso de una señora que le apareció cáncer de mama, o sea, cáncer en el pecho, desde hace como 10 años y ahí está viva y le aplicaron eh, quimioterapia. No sé si radiaciones, pero quimioterapia. Y la han mantenido viva así. O sea que hay casos en que eso funciona. Pero me gustaría oírlos a ustedes para ver que me comenten, los que tengan disposición para comunicarse ahora con nosotros, cómo les está yendo, si ya se me cambió de lugar, pero ahí veo, por ejemplo, a Emanuel González. Y Emanuel había decidido, según me informa doña Cintia, tenemos apuntado ahí, como estudioso de Pasteur. Y entonces, pues, ¿qué importancia tiene para vos hasta el momento por la investigación Luis Pasteur? Porque recuerdo que, bueno, que se hizo famoso sobre todo con la vacuna contra la rabia, pero también, pues, lo más universal y lo más cotidiano, podríamos decir, es lo que se llama pasteurización. La esterilización para que no se descompongan algunos alimentos, la leche, por ejemplo, y queso pasteurizado. Ese tipo de esterilización bacteriana, pues es uno de los más grandes avances de la humanidad, de Luis Pasteur. Y aparte de la vacuna contra la rabia, que fue un gran adelanto, algo importantísimo, me parece que también eh, para otras enfermedades infecciosas. ¿Y qué pensás de esto, Emanuel? Eh, sí, lo más sonado y más universal de él es la pasteurización, que a pesar de sonar y verse como algo simple relativamente, porque nada más es elevar la temperatura a 82 grados, creo que durante 30 minutos para eliminar las bacterias, suena simple, o sea, pero es un principio sumamente importante en la actualidad y de aquí en adelante todas las épocas, porque previene, aparte de las enfermedades digestivas, y otros tipos de enfermedades, conserva los alimentos, porque no, como vos dijiste, al no tener bacterias,
tarda más tiempo en descomponerse los alimentos. Eso es como lo que más sonado y aparte de eso, la vacuna que he encontrado. Sí, lo que pasa es que, bueno, he leído, claro que yo no te estoy sugiriendo que investigues hasta donde puedas y no se te complique la investigación, todas las vacunas, mencionar ahí el trabajito que tiene que ser corto, ¿verdad? Em, las vacunas, algunas, las más importantes que logró Pasteur, porque recuerdo haber leído que una de esas vacunas, él mismo ingenuamente contó que la había descubierto por casualidad, no sé cuál sería, y por casualidad porque un asistente de él en el laboratorio dejó un caldo de cultivo en condiciones que no fueron las que Pasteur le recomendó cuando iba a tener unos días de descanso. No las puso en esas condiciones y cuando regresó Pasteur le dijo, gracias a tu negligencia, a tu irresponsabilidad, hemos descubierto una vacuna por la reacción que, que había habido y que no se hubiera producido si el empleado, el asistente, las hubiera puesto en las condiciones que Pasteur le había puesto. Pero claro, como el mismo Pasteur dijo, y eso porque por culpa del mismo, se empezó a decir que algunas vacunas posiblemente las había descubierto Pasteur también por casualidad. Entonces él dijo, bueno, de todas maneras, la casualidad solo favorece a las mentes preparadas, ¿sí? Porque el empleado no se dio cuenta de lo que había ocurrido ahí. Esa transformación, quien la captó fue Pasteur y además tuvo la perspicacia científica de darse cuenta de que aquello era una vacuna. Y entonces, Emanuel, realmente hasta el momento, por la investigación que llevas, ¿consideras que merece Pasteur considerarse como el máximo maestro de la inmunología? O si se compara con otros, es que todos son extraordinarios. Eso Ah, justo ahí, acabas de, ujú. justo acabas de decir lo que te estaba pensando decir, porque cada uno tiene sus grandes logros y su genialidad. No es como que se pueda decir, fue mejor que este o mejor que el otro, debido a que cada uno tuvieron sus grandes logros en sus distintas épocas, con distintas herramientas. Entonces cada uno merece su, su importancia porque todos tuvieron grandes logros muy grandes. Entonces no es como que podamos decir, este es superior a este porque, porque todos merecen su nivel. Aplauso, su Exactamente. admiración. Su admiración, porque todos tienen sus grandes logros en distintas épocas y con distintas herramientas. Sí, muy buen criterio, Emanuel. Y estoy, desde luego, totalmente de acuerdo en que los grandes descubrimientos, no solo en este caso de la inmunología, que es el tema en que la mayoría de ustedes están, cada uno en su tema específico, sino que en todos los campos de la ciencia, por ejemplo, en el tema que yo trato con ustedes los jueves, vamos a ver si este jueves podemos avanzar en esa línea en que estamos revisando, haciendo un recorrido por la idea de gravedad. Eh, sí, lo que ocurre es que yo no sé cómo va a estar esto de... Vean ustedes a propósito de esto del jueves, que en estudios generales, bueno, es que en estudios generales creo que ya se decidió
será por correspondencia con los líderes estudiantiles, hacer una pausa, como se le quiera llamar. No sé si es en correspondencia con las huelgas que ha habido, de que en estudios generales, no sé si ustedes están enterados de eso, de que no se puede dar clase ni jueves en estudios generales, ni el viernes. Si alguien, Sí, sí, yo en otro curso, un muchacho comentó sobre eso, entonces si no vamos a tener clase es un eh, curso de apreciación de teatro, que es el jueves, entonces no vamos a tener clase debido a esa razón. y el asunto es solo en la escuela de estudios generales. Si mal no soy, porque los demás profes de mis demás cursos no han comentado nada más. Sí, seguro O sea, no han comentado sobre eso. es una decisión que se tomó en la escuela de estudios generales. Entonces, bueno, sería Sí, hasta la otra semana cuando continuamos. Ya estamos en la recta final, faltan muy pocas lecciones y yo quisiera rematar el curso de filosofía hasta donde haya tiempo. Vamos a ver si llegamos, aunque fuera muy resumidamente, a los grandes avances de la física, algo de la teoría de la relatividad y tal vez algunos rudimentos de la mecánica cuántica ya para cerrar el curso en filosofía. Y en cuanto a esto de hoy, que es lo de la guía, de el tema que ustedes escogieron, tiene mucha razón Emanuel cuando acaba de opinar que pues todos merecen su importancia, todos son hitos y que yo lo que añadía a eso es que hay una cadena siempre de genialidades y unas se montan sobre las otras. En una cadena todos los eslabones son necesarios porque si no, no hay cadena. Y en este caso, por analogía, pues no hay evolución. Si no se van montando unos sobre el nivel de los anteriores. Eso tiene que ser así. Y claro que hay descubrimientos más importantes que otros, pero todos son imprescindibles. Y en cierta manera, pues si pensamos en Edward Jenner, que fue el primer inventor de una vacuna, a propósito de la vaccinia, que era una enfermedad de la piel, tuvo la genialidad porque yo creo, no sé, me gustaría la opinión de ustedes, por ejemplo, si Christopher Hernández, que si me está oyendo, a ver qué opina de esto, porque de cierta manera, pues podríamos pensar, bueno, si hay alguna superioridad, podríamos pensar en el primero, que fue Edward Jenner, porque fue el que inventó la vacuna la, eh, contra una enfermedad mortal, la viruela, variola, como le decían, la viruela, que en la época en que apareció, pues era una enfermedad mortal y que esa vacuna nada menos que salvó a una gran cantidad de niños. Y Edward Jenner pues tuvo hasta la valentía porque le inyectó a niños eh, pus extraído de las vejigas que producía esa enfermedad, porque intuyó genialmente que, que inmunizaban, es que también era una gran audacia, suponer que eso inmunizaba sin que tuviera nada que ver. Bueno, sí tenía que ver porque la viruela era una enfermedad que se manifestaba en la piel, pero que suponer que inmunizaba contra eso era una genialidad, una gran intuición científica, desde luego, increíble. Y es por eso Edward Jenner merece pues estar en el trono, digámoslo así, de toda la historia de la inmunología moderna, pero sin bajarle el piso, como decía Emanuel, a todos los demás, porque todos son imprescindibles para esa evolución. Entonces, para un momento a ver qué opina Christopher.
Christopher, ¿qué es? Sí, profe. Fernando. Ujú. Eh, bueno, incluso yo creo que también antes de darle el mérito completo a Jenner, también hay que tener en cuenta que, bueno, él hizo sus analogías a partir de intuiciones de personas del pueblo, incluso porque el rumor se corría en el pueblo de Jenner que la vaccinia, bueno, la viruela de las vacas podía funcionar como inmunizante para la viruela humana. Entonces, bueno, en parte creo que no podría considerarse como como hegemónico, sino como una cadena de conocimientos que incluso previos a él ya traía sus eslabones, por decirlo así. Entonces creo que no podría considerarse como un orden jerárquico, sino paralelo. Eh, mm, sí, te entiendo y me parece interesante ese punto de vista. Lo que decís es que, bueno, genialidad fue. No estás negando eso porque fue una genialidad. Y Ah, sí, una, no, o sea, por supuesto, y la una, genialidad no se le niega. sí, pero sí te entiendo también y estoy de acuerdo que no fue una genialidad de solo él, sino que ya él había recabado datos en la gente del campo que venía observando esa cierta afinidad, podríamos decir, entre la viruela y, y la vaccinia, que era otra enfermedad de la piel, y que habían observado también, posiblemente se lo propusieron. Bueno, yo no sé, habría que descargar entonces la genialidad en el pueblo, en observaciones de los campesinos o los dueños de esas fincas donde aparecía en el ganado, aparecía esa enfermedad. Desde luego muchas de las genialidades pues tienen un antecedente en observaciones de la gente. Yo he oído aquí en Costa Rica decir a alguien que fulano de tal curaba, hace muchos años, curaba infecciones de la piel con el hongo que le aparece por humedad, que le aparece el pan. Imagínense ustedes. Y así fue como Alexander Fleming descubrió el penicillium, que luego se convirtió en la penicilina y en los primeros fármacos antibióticos que hubo que se utilizaron en soldados de la Segunda Guerra Mundial en 1940, 39, 45. Salvaron a miles de soldados heridos en combate por esos primeros medicamentos antibióticos, por el descubrimiento de Fleming y dos grandes investigadores que con el descubrimiento de Fleming, que era pues el genio absoluto, también tuvieron el genio de elaborar fármacos, los primeros fármacos antibióticos. Y una vacuna, pues es un antibiótico. Lo que ocurre ahora es que yo les había sugerido que hasta donde pudieran, investigaran a ver si cómo está, qué avance tiene el estudio de las posibilidades genéticas. Porque para mí, yo supongo, vamos a consulta a ustedes su opinión. A mí me parece que tiene que ser así, que las vacunas del futuro tienen que ser genéticas. Y fíjense que ahora con este problema del virus, bueno, ninguno de ustedes está estudiando el coronavirus y alguno de ustedes me dijo, profe, es que nadie lo escogía porque ya estamos aburridos de informaciones sobre ese virus. Sí, todo el mundo está harto de que a lo largo del día, si uno abre un noticiero por televisión, lo primero que va a oír es que el coronavirus tal cosa. Bueno, sí, hartos estamos todos, pero en realidad la información no es muy grande. Se informa cómo va el contagio, pero del virus en sí se conocen las mismas pocas cosas desde el principio.
Y un virólogo español en televisión hace unos días comentó que el problema de los virus es que son vivísimos, listísimos, como dicen los españoles, que tienen una gran sutileza para burlarse de todos los antígenos, todos los enemigos que les mandamos, antibióticos y em, los famosos aptenos, que alguno de ustedes creo que está estudiando los aptenos. Hay un señor que se llama José Gabriel, de ustedes que está estudiando eso. Y desde luego que los aptenos pues tienen el interés de que pueden producir en algunas circunstancias unidos a algunas sustancias una reacción autoinmunológica, o sea, una enfermedad que no reconoce a los anticuerpos o a las células propias y se convierte en una enfermedad como si fuera un antígeno externo. Esos son los aptenos. Entonces, bueno, y este virólogo decía que el virus se las arregla y lo ocurre con el virus de las gripes. El virus también del SIDA tiene el problema de que es un retrovirus y que realizan fácilmente mutaciones, con lo cual serológicamente se burlan de los enemigos que el ser humano con su tecnología les manda para matarlos. Y que entonces la pregunta es, ¿qué tipo de vacuna va a haber cuando la haya? Porque ya en el mundo, por ahí, los chinos y los rusos dicen que tienen una, pero no se ha comprobado, y en Estados Unidos lo mismo. Casi todas las potencias científicas del mundo tienen lista una vacuna, pero tiene que ser comprobada en personas de todas las edades. Si no deja secuencias, o sea, síntomas indeseables, qué duración tiene la inmunidad que produce, todo esto es muy complicado. Y que además sigue en pie la pregunta, pero ¿cómo se va a lograr una vacuna que los virus no se la burlen al poco tiempo y que en unas pocas horas un virus produce una gran millones de generaciones ya preparadas con una coraza para enfrentarse a todos sus enemigos? Y yo creo que la respuesta no puede ser otra. Tiene que ser una vacuna genética que prepare el sistema inmunológico nuestro para enfrentarse a ese virus, que cuando el virus entra en el organismo humano del futuro, ojalá próximo, esté preparado para cualquier mutación que ese virus tenga. Como entra, así se le ataca. Y que en la médula ósea se introduzca una modificación que pueda adaptarse a cualquier virus. Fíjense que se está estudiando desde hace tiempo especies como los buitres, que son capaces de digerir carroña, en donde está una concentración mortalísima para el ser humano de las más letales bacterias y toda clase de microorganismos en la carne en descomposición que se comen las aves de rapiña. Se está estudiando también algunas otras especies. Creo que hay una rana, los batracios, que prácticamente son inmunes contra todo. ¿Qué tipo de inmunidad tienen? ¿Qué combinación genética le produce a algunos animales una inmunidad total? Se está estudiando eso, empezando a estudiarse y lo que están buscando es la combinación genética que le produce a esas especies esa inmunidad absoluta. Se está estudiando muy a fondo, sobre todo he leído, a los cocodrilos.
Porque vean ustedes cómo ocurrió con Edward Jenner. Un científico decidió que hay que investigar a los cocodrilos y todos los demás que no tenían el talento. Él dijeron, ¿pues para qué? Bueno, porque por una sencillísima razón. Es razonado que los cocodrilos tienen peleas a muerte por una hembra, se producen dentelladas, que no les falta ningún diente para poder producir mordiscos en un enemigo, y no se les produce nunca y viven en pozas pútridas, con toda clase de bacterias, y no se les produce ninguna infección. ¿No es lindísimo eso? Pero ¿qué combinación genética es la que tienen los cocodrilos que les produce esa inmunidad? Y la posibilidad de que esa combinación genética incrustada en la naturaleza humana, en la médula ósea, por ejemplo, puede funcionar inmunológicamente sin producir trastornos en la especie, porque es una genética de una de las especies más primitivas que existen. Para un momento, para ver qué opina, por ejemplo, Felipe López, si en este momento me estoy yendo y no le molesta hablar algo de esto, de una vacuna del futuro contra todos los virus posibles. Vacuna de sus majestades los cocodrilos. Sí, Yo señor, creo que, yo, ajá, ajá, Felipe. exacto, yo sí creo que tanto los cocodrilos, como usted decía, buitres, todo animal carroñero tiene no solo un sistema inmunológico adaptado, ¿verdad?, para su sobrevivencia y para quizás tolerar todo tipo de patógeno, microorganismo y bacteria, ¿verdad? Eh, y que en general es esencial y que es parte de lo que caracteriza a sus especies y sus diferentes eh, comportamientos y acciones en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, sí, quizás además de este sistema inmunológico que si bien está adaptado, todo su sistema como tal, todo sus diferentes órganos y el organismo en general está adaptado para sus funciones. Entonces, sí creo que en caso de aplicarse una vacuna más direccionada a algo general, eh, como bien, bueno, ya hemos comentado anteriormente que el inicio de estas investigaciones han empezado con los interferones, ¿verdad? Con esas, con acciones interespecíficas o acciones más generalizadas eh, hacia diferentes patógenos que pueden dañar al ser humano, ¿verdad? Pero que más allá de esos interferones, si existiesen, perdón, eh, una mayor investigación profunda referente eh, a los diferentes mecanismos que genera que todos esos animales puedan desenvolverse en diferentes ambientes sin verse afectados, y si eso se puede aplicar en el ser humano de forma que no no existiese una gran alteración, ¿verdad? Que se pudiese seguir una cadena y una línea como se ha venido dando, pero que se pueda aplicar una sola vacuna que sea, por ejemplo, eh, mayormente generalizada hacia diferentes ámbitos de la inmunología, sería lo más apto, ¿verdad? Y yo pienso que lo que usted decía antes, como las vacunas genéticas, que eh, igualmente lo he investigado, son aspectos que están en investigación desde el principio con Edward Jenner, como usted bien lo decía, con las primeras investigaciones en viruela, con plásmidos, con vectores, ¿verdad? De diferentes
enfermedades con la inoculación de virus en murciélagos, por ejemplo, que ya ha sido realizado en investigaciones y experimentos en años anteriores, pero que al seguir esas investigaciones sí consiste en lo principal para generar versatilidad o lo que los científicos denominan versatilidad y seguridad en las vacunas, ¿verdad? Que al final, según lo que he leído, reside en el ADN, que el ADN es la clave de esta universalidad. Sí, perfecto. Lo que acaba de comentar Felipe López. Pues es que es justo así. Felipe se refiere precisamente a una vacuna versátil, omnímoda versátil, o sea, que pueda enfrentarse, y yo por eso hablé de la médula ósea, porque la médula ósea es la que produce todas las células de la sangre, es lo más profundo que tenemos en nuestra biología, nuestra condición biológica, y ahí es donde me imagino que inocularían una vacuna genética del futuro que tenga ese carácter total de versatilidad frente a cualquier virus, bacteria o todo lo demás. Y precisamente por eso, a propósito de este virus que está azotando a la humanidad en este momento, se sabe que solo el 15 o el 20% de una población, la que sea, al contaminarse del coronavirus, aparece con síntomas. O sea, que si eso es así, pues es algo que hay que considerar como positivo, que solo un 80, claro, que no totalmente positivo, ¿verdad? Porque se están muriendo muchas personas en el mundo, pero que solo que un 80% de una población en el mundo, cualquiera, un 80% no tendría síntomas al ser contaminada por este virus, pues es bastante positivo. Y entonces se está estudiando como también a propósito del SIDA, se sabe que un 15% de la población, cualquier población, es inmune contra el virus del SIDA. Por lo tanto, son personas por naturaleza inmunes frente a ese virus. Quiere decir que se está estudiando genéticamente qué condiciones genéticas tienen esas personas ya a nivel humano, ¿verdad? Porque si se está estudiando los cocodrilos, pues también se tiene que estudiar con más razón, diría yo, a propósito, claro que lo de los cocodrilos sería para una vacuna genética total, integral, para todo lo que sea. Pero en el caso de que se está estudiando es buscando la dotación genética, ¿en qué consiste? ¿Qué genes están condicionando a un 15% de una población o un 20% para generar inmediatamente anticuerpos al entrar el virus en su organismo? Ya, pues tiene el interés de que precisamente a nivel humano. A propósito de lo que muy bien comentó hace un momento el compañero Felipe López, veo que el problema con una vacuna futura extraída de la combinación genética que en los cocodrilos les produce inmunidad contra todo, el problema es si eso se puede deslindar en que esos genes no estén conectados con cualidades genéticas de otro tipo que no puede admitir la especie humana. ¿Qué pensás de esto, Felipe? Porque creo que hablaste todo muy bien, pero creo que no te referiste a este problema de las consecuencias
que podrían ser fatales de introducirle a un ser humano factores genéticos de cocodrilo que le inmunicen, supuestamente le inmunicen contra todo tipo de virus, si les va a producir síntomas fatales que no se dan en la especie de que han sido extraídas esas dotaciones genéticas. ¿Qué pensás de esto? Sí, siento que esas son las bases de las complicaciones, ¿verdad? Porque al existir una incompatibilidad genética, específicamente en este caso, que es lo que usted me menciona, respecto al factor RH, ¿verdad? Bueno, y no solo el factor RH, sino una incompatibilidad abrumadora respecto a dos individuos, dos organismos completamente diferentes, con funciones, mecanismos internos completamente distintos, ¿verdad? Así que por ello siento que ya desde una perspectiva más personal, porque no tengo bases argumentativas científicas fuertes en el tema, pero es parte de lo que se hace con las plantas, por ejemplo, ¿verdad? Que se ¿Con las qué? aíslan con las plantas, algunas Ah, plantas que sí. aíslan ciertos genes, ¿verdad? Mediante la biotecnología y los genes funcionales, ¿verdad? Se aplican para que esos genes eh, refuercen, por ejemplo, una producción, ¿verdad? Quitándole las, las carencias o las debilidades que tiene cierta especie y mejorándola, ¿verdad? Para que así sea más fuerte a diversos patógenos o diversos microorganismos, hongos o cualquier tipo de patógeno específico que afecte este tipo de planta y que al mismo tiempo su producción aumente, su resistencia, incluso su temporada de producción, que ya no produzcan una temporada específica, sino una temporada más amplia durante todo el año, ¿verdad? Que esos mismos mecanismos, ¿verdad? Que aunque no, una planta jamás va a hacer lo mismo que un tratamiento genético que se realice a los genes de un animal, en este caso un cocodrilo, pero pienso que el mecanismo base podría ir a partir de este procedimiento, ¿verdad? O de lo que se ha conocido, lo que se ha realizado y que ya es factible, ¿verdad? Porque se realiza en todo el mundo, incluso aquí en Costa Rica, mediante el tecnológico, ¿verdad? Sí, está muy bien. Le comento a propósito de esto último que ha dicho Felipe, que aquí en Costa Rica siempre ha habido, por ejemplo, en la finca de nosotros, recuerdo hace muchos años que teníamos un guayabal y la gran mayoría de esas guayabas se llenaban de gusanos, pero había un arbolito de guayaba, con guayabas muy diferentes, no sé si es que era un injerto, porque eran guayabas diferentes a las otras, no le entraba nunca el gusano. También mangas, que a diferencia del llamado mango criollo, que ustedes estoy seguro que lo conocen, el mango criollo tiene ese problema de que se llena de gusanos. Mientras que las mangas, lo que llamaban el mango papa y otras variantes, nunca se le producía el gusano. O sea que la mosca que produce que deja ahí el germen del gusano no le entraba a la corteza de esas frutas y que y en la actualidad uno consigue por ahí de vez en cuando guayabas mucho más grandes, ya eso deben ser producto de la tecnología, de la mezcla genética para fortalecer una especie que interesa, en este caso, una especie vegetal, de árbol frutal. Y lo mismo podemos pensar, no es que podemos pensar, ya se está tratando de hacer en la especie humana, integrando a la especie humana
dotaciones inmunológicas que tienen otras especies. Pero con esto que acaba de comentar Felipe, pues también tenemos que tener presente la dificultad científica que supone deslindar genes inmunológicos de cocodrilo, por ejemplo, que no le produzcan al ser humano trastornos específicos, o sea, síntomas indeseables en la especie humana, porque puede ocurrir que esos genes que producen inmunidad en el cocodrilo tengan una, una, una potenciación para otras cualidades que son nocivas, que son perjudiciales para la especie humana. Ese me parece a mí que es el problema que están tratando de obviar, de eludir, de driblar, como decimos en fútbol, los científicos. Y grave, por supuesto, porque nos podemos hacer la ilusión de que los genes de un cocodrilo que le producen inmunidad sirvan solo para eso. Y eso sobre todo porque siempre he leído en biología desde hace muchos años que los genes son unidades simples. Puede ser que se pueda extraer la unidad simple genética o la combinación genética de elementos que no estén combinados con cualidades que pueden ser indeseables para la especie humana. Yo creo que en eso debemos ser optimistas y la humanidad encontrará una vacuna integral. Eso es lo que debemos pensar, porque la humanidad se enfrenta inteligentemente a todo. Y entonces, bueno, por ahora, si alguien me quiere comentar algo, nos veremos ya este jueves. No podemos vernos aquí para el tema del programa, por lo que ya hemos hablado del programa de filosofía, pero la otra semana, desde luego que sí. Y vamos a ver si les mandamos, mientras tanto, algún material sobre sobre Newton, o yo preferiría algo sobre la teoría de la relatividad, porque quiero llegar, ya que estamos al final del curso, a darles pues los fundamentos de la teoría de la relatividad, que es algo que un universitario debe conocer más o menos a fondo, y los principios de la mecánica cuántica también, el gran descubrimiento de Max Planck. Entonces, tengo eso pendiente. Y si no hay alguna pregunta, alguna duda, me despido. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda en cuanto a, Christopher si ya Hernández. terminé, digamos, si ya hubiese terminado mi trabajo de acá de guía académica, ¿podría revisarse previo a la entrega final o ya de plano solo sería como entregárselo a usted para la entrega final y listo? Bueno, podríamos adoptar las dos como quieran ustedes. Si quieren, cuando tengan el trabajito de guía, pues nos lo pueden mandar porque ya estamos casi en noviembre. O si quieren, nos mandan los dos juntos. Los dos tienen que ser muy cortos, ¿verdad? Para que sea más fácil preparar la nota final, que en filosofía, pues en cuanto a filosofía es un 80% lo del programa de filosofía y un 20% esto de la guía. Entonces lo dejo así como una opción. Si vos terminás antes el trabajito muy corto, muy modesto sobre el tema que escogiste, pues nos lo puedes mandar. O esperas a mandarnos los dos asuntos, el de la guía y lo que ocurre es que todavía en cuanto al programa de filosofía nos falta bastante. Yo voy a agotar todas las clases que vengan para poder darles una visión concreta de ese recorrido que estamos haciendo sobre la teoría de la gravedad desde Galileo hasta la
el cambio que hubo con la teoría de la relatividad, pasando por las leyes de Kepler y las leyes mecánicas de Newton. Entonces, Galileo, Kepler, Newton, un poquito de cada uno de ellos. No crean que eso es muy complicado. Y finalmente, pues, Einstein y algo de Max Planck. Esos son los autores que debemos conocer algo de ellos para el final. Es mejor que nos manden los dos trabajitos juntos. O sea, los dos muy cortos. Y por ahora, pues todavía falta bastante. O sea, no hay ninguna necesidad de tener mucha prisa, Christopher. ¿Me estás oyendo? Sí, profe, perfecto. Sí, sí, era más bien como, digamos, no como entrega final, sino como por aquello de alguna sugerencia o así que se le puede hacer para agregar. Bueno, las sugerencias en las pocas clases que tenemos todavía de guía, mm, me las pueden decir, pero esto no es muy complicado. O sea, el tema que escogiste lo resumís y eso es ya fundamental para el 20% y lo mismo, ya lo de el programa de filosofía un poquito más, ¿verdad? Porque es un recorrido científico, pero tampoco muy extenso. Y entonces, bueno, me despido para que doña Cintia les pase lista y ver si alguien tuvo problema de comunicarse. Entonces, hasta el próximo día. No me contesta nadie. Chao, Ah, perdón, profe. Muchas gracias. Bueno, suerte. Muchas gracias. bueno, mucho gusto. Chao, profe. Bueno. Alison Cruz. A ver si ahí está Alison. Amanda García. Ahí la veo, Amanda también. Ana Laura. Hay algo también. Andrés Díaz. Presente. Ahí también, sí. Andrei Campos. Ajá, lo veo, Andrei. Cuidado, Luis está enredado hoy en el cable. Ajá, gracias. Edward, perdón, Andrei Campos, Christopher, ahí está también, Christopher lo vi participando, Emanuel también, Esteban Corrales también, Esteban muy temprano, Felipe que me casi que se iba a desconectar, José Gabriel Palacios, Hola, hola. hola, hola, Cristel, ahí está también, Roberto González, también Roberto, Presente. Stephanie que sí me vi, Tania creo que no vino, ¿verdad? Tania, no la vi. Y Valentina Fonseca. Valentina, no me pareció verla ya Valentina. Está sin audio. ¿No? Bueno, entonces, sí, porque creo que habían 13. Ujú. Ok, perfecto. ¿Quién era el que quería que le revisara el trabajo, don Luis? Christopher era. No. Sí, Ah, Christopher. Christopher, si quieres me escribe cualquier cosa ahí, nos ponemos de acuerdo a ver qué podemos hacer, si estás inseguro con alguna cosa o alguna pregunta en particular. Mucho Sí, gusto. Dime, Amanda. yo igual había pensado lo mismo de Christopher, es como que ya tengo el trabajo montado, hecho, entonces como enviárselo, no ya a la entrega final, sino por si tengo algún error de formato, o podría explicar algo más o así, alguna sugerencia de parte suya para poder arreglarlo día antes de la entrega final, si hay Ok, tiempo. perfecto. Cualquier cosa, si necesitan que les echemos una ojeadita, con mucho gusto me pueden mandar Ok, al perfecto. correo, a mi correo, y yo les hago ahí por lo menos alguna observación. Está Con bien. mucho- Muchas gracias. ok. Bueno, perfecto. Bueno, que estén muy bien todos y todas. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao.